Muy buenas noches, amigos. Gracias por recibirme en sus casas acá en Estados Unidos, de costa a costa a través de Mega TV. También, por supuesto, el saludo a nuestros televidentes en Puerto Rico, República Dominicana. Una jornada llena de información, realmente una semana cargada de información acá en Estados Unidos a nivel internacional. Debates que vamos a tener en el programa, análisis de la información que ha estado ocurriendo y sobre todo las cosas del mundo. La invitación a que ustedes participen conmigo en el programa enviando sus mensajes a través de las redes sociales en Twitter. Pueden seguirnos @TodoDebate. También pueden hacerlo a través de Facebook en nuestra página Todo Debate TV. Vamos de inmediato a hacer contacto en nuestra redacción con mi colega Miosotis Parapar, quien ha preparado un resumen de lo más importante en esta semana. Miosotis, muy buenas noches. Sí, gracias, Nelson. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche. Y efectivamente esta ha sido una semana cargada de información encontrada y polémica, no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo. Y aquí un resumen de las informaciones más importantes. La nueva ley de inmigración que entró en vigor en Cuba y elimina el permiso de salida impuesto por el régimen castrista hace más de 5 décadas, renueva también el debate en torno a la ley de ajuste cubano aprobada en Estados Unidos en 1966. Mientras el gobierno cubano y sus partidarios piden que se suprima, los opositores del régimen la respaldan, aunque algunos cuestionan su aplicación actual. Lo que quizás unos y otros ignoran es que la ley de ajuste cubano, que lleva el número 89732, solo puede ser revocada una vez que el presidente reconozca que en Cuba existe un gobierno elegido democráticamente, tal y como lo define la Ley de la Libertad Cubana y Solidaridad Democrática de 1996, o Ley Libertad, más conocida como Helms-Burton. Por otra parte, el Ministerio de Salud de Cuba confirmó esta semana el primer brote de cólera en más de medio siglo en su capital, La Habana. Por el momento se habla de 51 personas infectadas y las autoridades han puesto en marcha un plan de medidas preventivas. El brote de cólera ocurre en un momento álgido de la temporada turística que aporta grandes ingresos a la economía de la isla. Otro brote de esta enfermedad cobró más de 400 infectados el pasado agosto en el este de Cuba. Según opositores, el régimen castrista no ha reportado el número real de fallecidos. Las autoridades de salud de Estados Unidos han advertido a sus ciudadanos no viajar a la isla debido a lo que han denominado grave brote de cólera. En otro orden de asuntos, el presidente Barack Obama anunció esta semana una serie de propuestas para frenar la violencia armada y además presionó al Congreso para que apruebe la revisión universal de antecedentes para los compradores y la prohibición de las armas de estilo militar, al igual que cargadores de municiones de gran capacidad, como los que se usaron en la masacre del mes pasado en una escuela primaria de Connecticut. Obama también utilizó sus poderes presidenciales para emitir 23 órdenes ejecutivas que no necesitan la aprobación del Congreso. Entre ellas se incluye una orden a las agencias federales para que faciliten acceso a la base de datos para revisar antecedentes y que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades efectúen investigaciones sobre la violencia con armas de fuego. Varios legisladores opinan que las propuestas de Obama, a la mayoría de las cuales se opone la poderosa Asociación Nacional Portadores de Armas, tienen pocas posibilidades de ser aprobadas por el Congreso. Quiero anunciar que el presidente de la República acaba de designar ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores al compañero Elías Agua Milano. Continúa la inestabilidad política en Venezuela. Es escasa y dudosa la información sobre el verdadero estado de salud del presidente Hugo Chávez, mientras que ha aumentado el enfrentamiento en el país. La oposición venezolana criticó que La Habana se convirtiera en el centro político de su país y denunció la clara injerencia del gobierno de Cuba, donde se ha reunido el alto mando del gobierno, mientras los venezolanos aguardan noticias sobre la salud del presidente Hugo Chávez. A su vez, el nombramiento del ex vicepresidente Elías Agua como canciller ha desatado polémica en Venezuela. Sectores de la oposición aseguran que no es válido porque la rúbrica es una copia escaneada y exigen ver el documento publicado en papel en el sitio de la Gaceta Oficial. Estudiantes encadenados
frente a la sede caraqueña de la OEA exigen que una junta médica evalúe a Chávez. Según reportes de prensa desde Venezuela, el chavismo tiene previsto realizar elecciones en marzo si Hugo Chávez no mejora lo suficiente. Opositores y seguidores de Chávez han hecho manifestaciones en las últimas horas en diferentes ciudades de Venezuela. Y este fue el resumen. Ahora Nelson discutirá estos temas y otros con los especialistas al estilo de Todo Debate. Gracias a mi colega Miosotis Parapar por este resumen de lo más importante en esta semana en Estados Unidos, América Latina. Y quiero presentar para comenzar ya la polémica sobre la ley de ajuste cubano. Quiero dar la bienvenida a lo que está ocurriendo, la reforma migratoria, en fin, todo lo que se ha desatado luego de esto, hasta dónde es verdad, hasta dónde es mentira, a quienes lo apoyan, quienes están en contra. Invitados especiales, el señor Pedro López, presidente del Partido Liberal Cubano. Pedro, buenas noches. Gracias, Nelson. Igualmente, Eric Concepción. Él es analista político, es músico, es artista, pero bueno, sobre todas las cosas, es una persona que sigue muy bien la política. Bienvenido. Buenas noches, Nelson. Para mí es un placer estar aquí con ustedes. Cómo no. Vamos a comenzar, Pedro, porque mucho se ha estado hablando. Ustedes hicieron una conferencia de prensa al comienzo de la semana y hablaban justamente del peligro que representaba esto que se estaba dando dentro de Cuba. Sí, mira, se emitió un documento en esa conferencia de prensa que fue firmado por un enorme grupo de organizaciones, muchas muy conocidas: Unidad Cubana, Junta Patriótica, Municipio de Cuba en el Exilio, Brigada, Movimiento 30 de Noviembre y así hasta 16 organizaciones, que cual punto de este documento es que la ley de ajuste cubano, tal como se concibió en la década de 1960, para resolver un limbo que había de alrededor de 1/4 de cubanos que estaban en el territorio norteamericano sin un estatus, y se emitió una ley que se llama la Ley de Ajuste de Refugiados Cubanos. Tenía el espíritu de recibir a los que salían de la isla buscando libertad, democracia, respeto a los derechos humanos. Ese espíritu se ha ido perdiendo con las décadas, y no hablamos de los que acaban de llegar o los que han llegado hace muchísimos años. Yo te diría que desde la década de los 80 o de los 90 ha ido perdiendo los que han ido llegando. ¿Están ustedes a favor de derogar la ley, no, de hacer cambios a la ley? No, estamos a favor de buscar cambios a la ley. Son muy difíciles, el derogar la ley también es difícil. Nosotros no estamos a favor de derogar la ley, porque yo creo que la ley es un beneficio y es un éxito de la comunidad cubana el haber logrado esta ley. Nosotros estamos buscando que la ley se adecúe o regrese al espíritu original, que era a los perseguidos, a los que buscaban democracia, y lo estamos haciendo porque yo creo que el pueblo norteamericano, el Congreso norteamericano y las autoridades norteamericanas han sido muy pacientes en ver personas que llegaban al año y un día se hacían residentes. ¿Pero qué pudiera pasar ahora con esta reforma migratoria, Eric, y qué postura tienes con relación a esta propuesta que han hecho estas organizaciones del exilio cubano? Bueno, yo ante todo no puedo dejar de alegrarme, porque no es la palabra no es acción de gracias como algunos han querido hacer ver, como uno está agradecido de que Cuba haya tomado estas medidas, sino alegrarme de que por fin un debate que se ha instaurado desde 54 años atrás hasta la fecha, donde hemos pedido que sean devueltos una serie de derechos y libertades a la hora de tener por lo menos un horizonte bastante amplio de esos derechos en ese sentido y libertades devueltos, sea para lo que sea, porque no me interesa la intención del gobierno cubano, sino me interesa que sean devueltas las libertades y los derechos, lo tomemos como algo malo o algo caótico o algo pensado como maquiavélicamente. Para mí es motivo de alegría, fundamentalmente, que los cubanos, porque o sea, detrás de todo esto que está sucediendo, a mí lo que más me interesa es que los cubanos no sean tratados más como gusanos o apátridas porque deciden irse de su país. Para mí lo más relevante de toda esta política migratoria no es que quiten el derecho, no es que quiten el permiso de salida de Cuba, sino precisamente que se reconozca la libertad de la gente a vivir o no en la isla o a tener residencia. Pero pone o no en peligro la ley de ajuste cubano, más allá de los cambios o no. Yo no creo a ciencia cierta que ponga en peligro la ley de ajuste, puesto que, como decía Miosotis al principio, cuando la escuchábamos decir que solo el presidente puede determinar si Cuba es un país que respeta íntegramente la democracia, y como no es el caso,
no creo que ponga en peligro la ley de ajuste, ni creo que se vaya a modificar. ¿Hay o no motivaciones políticas detrás de esta decisión de la dictadura castrista? O sea, vamos a ir al sentido. ¿Hay o no motivaciones políticas? Hay motivaciones políticas, hay motivaciones monetarias. Yo creo que por encima de todo. Mira, las personas que lleguen a Estados Unidos van a mandar remesas. Las personas que van a ir a vivir a Cuba, los retirados, pobrecitos, nuestros abuelitos, nuestros padres, que irían a vivir a Cuba, van a llevar su cheque. Es decir, hay una motivación monetaria, hay una motivación de evitar una explosión social. En estos momentos hay posiblemente 600 o 700 mil cubanos que no tienen trabajo, que los trataron de llevarlo hacia la iniciativa privada y que no lo han podido lograr. Son una carga social, la están pasando a los Estados Unidos. Pero más allá de eso, él decía que qué bueno que abrieron, etcétera, etcétera. Es que yo no creo que han abierto. Yo creo que es un filtro discriminatorio porque ellos dejan salir al que quiera, dejan entrar al que quieran. Hay ciertas categorías que no pueden salir. No es un derecho completo el que han dado. Primero, el derecho, tú no puedes devolver un derecho porque el derecho lo tiene la persona. Es decir, ellos lo que han hecho en un momento determinado en que tienen una presión enorme encima y una presión internacional y interna, han abierto a ciertas personas que pueden salir. Sigue el mismo filtro porque no está la carta blanca, pero está el pasaporte como una manera de decirte si puedes salir o no puedes salir. ¿Cómo piensas distinto por las reacciones que he visto en tu cara? Pienso diferente totalmente, porque me parece que no es una ley que ampare, o sea, no se beneficia de ella poca gente. Yo creo que la gran mayoría de la gente, y que los que no pueden salir o los que van a estar filtrados o controlados, que para mí todavía es un error, eso craso en la política del gobierno cubano, son una ínfima minoría. Yo lo diría como ínfima porque los médicos, los deportistas o los que interesa al gobierno por asuntos políticos son... No, pero es que el gobierno o la dictadura, en este caso castrista, va a permitir o no salir a quien ellos le conviene, en definitiva, ¿entiendes? O sea, porque es que hay regulaciones, hay mucha de la gente que nos está viendo ahora que no puede regresar a Cuba de todas maneras, no le permiten entrar o salir. Claro, pero repito, está situado en un contexto específico, o sea, son personas que no los dejan entrar a Cuba. Recordemos ante todo que estamos hablando de una dictadura, no estamos hablando de una democracia plena, donde se respeten tus derechos. Estamos hablando de un cambio, o sea, de una política migratoria nueva dentro de una dictadura. Entonces, todo es a dosis y es probando. A mí me parece que sí, todo es muy diferente. A mí me parece que se está estableciendo el debate en la mesa cubana. Alguien asesora y alguien dice: cambien esto está mal, vamos a hacer esto no nos conviene. Hay cosas que de verdad vamos a traerlos a ustedes la semana que viene, a los dos de nuevo, porque sé que hay posiciones encontradísimas en lo que están hablando. Y sobre todas las cosas, ¿es una migaja o no esto que está ocurriendo? Lo que va a ocurrir ahora, Ecuador, el amigo de Cuba, acaba de lanzar la prohibición para las personas, o sea, le está pidiendo carta de invitación, todo igualito. Gracias a los dos por haberme acompañado estos minutos acá en el programa, y vamos a tratar otros temas. Vamos a estar hablando al regresar de las medidas adoptadas por el presidente Barack Obama para eliminar la situación que hay de violencia en la nación americana. Recuerden, participen a través de nuestro correo electrónico, y es sencillo, tododebate@mega.tv, también en nuestra página en Twitter @tododebate y en la página en Facebook. Ya regresamos.